Solo eres una sirvienta. La frase no fue un grito, ni siquiera un insulto lanzado con rabia, sino algo peor. Una simple constatación de hechos, un murmullo despectivo intercambiado en el pasillo pulido de una mansión que olía a cera de abejas y a una riqueza tan antigua que se había vuelto indiferente. Elena lo escuchó desde la biblioteca contigua, con un trapo en la mano y el peso del mundo en la espalda, fingiendo limpiar un estante de libros que nunca serían leídos. El abogado de la familia, el señor Miller, un hombre de traje impecable y sonrisa condescendiente, se lo había dicho al señor Thompson, cuya cara flácida y rojiza asentía con displicencia. Hablaban de su hermano, Luis, un chico de 17 años acusado de robar un reloj que valía más de lo que él ganaría en una década. La acusación era una mentira tejida con la arrogancia de quienes nunca han tenido que rendir cuentas, y esa frase, «solo eres una sirvienta», era la justificación implícita de por qué su testimonio, el de ella, no importaba. Era una forma de decir que su existencia, su voz, su verdad, eran tan insignificantes como el polvo que barría de sus alfombras persas. En ese momento, Elena no sintió solo humillación, sino una claridad helada y cortante. Comprendió que el sistema no estaba roto. Estaba diseñado precisamente para funcionar así, para proteger a los Thompson y a los Miller del mundo, y para aplastar a los que, como ella y su hermano, solo eran parte del decorado. La rabia que sintió no fue explosiva, sino una implosión silenciosa, una energía que se contrajo en su centro y se solidificó en una determinación tan dura como el diamante. Sabía que gritar no serviría de nada. Sabía que suplicar era inútil. En ese pasillo, rodeada de la opulencia de sus opresores, mientras el destino de su hermano se sellaba con un susurro, Elena tomó una decisión. No lucharía contra ellos en sus términos. No jugaría su juego. En cambio, aprendería las reglas, todas ellas, y un día se sentaría en la silla desde la que se dictaban las sentencias. Se convertiría en el sistema que la había despreciado, no para perpetuar su crueldad, sino para desmantelarla desde dentro, pieza por pieza, con la misma paciencia y meticulosidad con la que ahora limpiaba sus objetos de plata. El recuerdo no era una herida abierta, sino un motor. El eco de esa frase la impulsaría a través de noches de estudio interminables, de exámenes extenuantes y de la sutil pero constante discriminación en las aulas de la Facultad de Derecho, donde su acento y su origen eran vistos como una curiosidad o una desventaja. No importaba. Cada vez que el agotamiento amenazaba con vencerla, recordaba el rostro de su hermano en la sala del tribunal, confundido y asustado, y la sonrisa satisfecha del señor Miller. Recordaba el olor a cera de abejas y la indiferencia, y seguía adelante. El día del juicio de Luis fue una lección magistral de impotencia. Elena se sentó en la última fila de la galería pública, un espacio reservado para los observadores sin voz, los familiares que solo podían rezar en silencio. El aire en la sala del tribunal era denso y estancado, cargado con el peso de innumerables tragedias anónimas. El juez Roberts, un hombre de cabello plateado y una expresión de perpetuo aburrimiento, presidía desde su elevado estrado de madera oscura, un trono desde el cual el mundo de los mortales comunes parecía distante y trivial. Observó cada detalle con una agudeza dolorosa. La forma en que el abogado de oficio de Luis, un joven abrumado y mal pagado, apenas establecía contacto visual con su cliente. La confianza desbordante del señor Miller, que se movía por la sala como si fuera el dueño del lugar, intercambiando sonrisas cómplices con el fiscal, y la manera en que los Thompson, sentados en la primera fila, proyectaban una imagen de victimismo ofendido, susurrando entre ellos con estudiada indignación. El testimonio del señor Thompson fue una obra de ficción convincente, llena de pausas dramáticas y suspiros de decepción. Habló de confianza traicionada y de cómo había tratado a Luis casi como a un hijo, una mentira tan flagrante que a Elena se le revolvió el estómago. Luis, por su parte, apenas pudo articular una defensa coherente, intimidado por el entorno, por la jerga legal que no comprendía,
y por la mirada fría del juez Roberts. Cada pregunta del señor Miller era una trampa. Cada objeción del defensor público era débil y fácilmente desestimada. Elena apretaba los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta desgastada, sus nudillos blancos por la presión. Veía las invisibles corrientes de poder que recorrían la sala, los sesgos implícitos que daban más peso a la palabra de un hombre rico que a la de un joven trabajador. Era un teatro, una farsa cuidadosamente orquestada para llegar a una conclusión predeterminada. El juez Roberts apenas miró los documentos del caso. Su atención parecía más centrada en el reloj de la pared. Cuando finalmente emitió su veredicto, su voz era monótona, desprovista de cualquier emoción. Culpable. La palabra cayó como un martillo, aplastando el aire y la última esperanza de Elena. Mientras los guardias se llevaban a Luis, sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de su hermano no había ira, solo una profunda y desoladora confusión. En ese instante, la promesa silenciosa que Elena se había hecho en el pasillo de la mansión se grabó a fuego en su alma. Esto no terminaría aquí. La sala del tribunal, con su madera oscura y sus rituales solemnes, no era un templo de justicia, era un campo de batalla, y ella acababa de darse cuenta de que había llegado desarmada. La próxima vez no sería así. La próxima vez, ella conocería el terreno, las armas y las reglas de enfrentamiento. La próxima vez, la voz que importara sería la suya. Los años que siguieron fueron una inmersión total en un mundo que no estaba hecho para ella. La facultad de Derecho era otro tipo de mansión. Una con pasillos de conocimiento custodiados por guardianes que hablaban un idioma de precedentes y estatutos, y que a menudo la miraban con la misma condescendencia velada que el señor Miller. Trabajaba de noche, limpiando oficinas para pagar sus estudios y los gastos legales de las apelaciones fallidas de Luis, y de día se sumergía en los tomos polvorientos de la biblioteca. El olor a café rancio y a papel viejo reemplazó al de la cera de abejas, pero la sensación de ser una extraña persistía. Sus compañeros, muchos de ellos hijos de abogados y jueces, hablaban de prácticas de verano en prestigiosos bufetes y de conexiones familiares como si fueran derechos de nacimiento. Elena hablaba de la sección de agravios con la misma pasión, pero su motivación era distinta. Para ellos, la ley era una carrera, un camino hacia la prosperidad. Para ella, era una armadura que estaba forjando lentamente, placa por placa. No buscaba riqueza, sino poder. No el poder de dominar, sino el poder de proteger, de equilibrar la balanza. Cada caso que estudiaba, cada principio legal que memorizaba, lo filtraba a través del recuerdo del juicio de Luis. Veía las lagunas, las ambigüedades que podían ser explotadas por los ricos y las rigideces que aplastaban a los pobres. Se graduó con honores, un logro que fue recibido con sorpresa por algunos de sus profesores, como si su éxito fuera una anomalía estadística. Pasó el examen de la abogacía al primer intento, un maratón de 3 días de angustia y concentración que la dejó exhausta pero, por primera vez, armada. Empezó a trabajar como defensora pública en el mismo distrito donde su hermano había sido condenado. Fue un bautismo de fuego. Se enfrentó a diario a la misma maquinaria que lo había triturado, fiscales sobrecargados, jueces impacientes y un flujo interminable de clientes desesperados, atrapados en circunstancias que el sistema no estaba diseñado para comprender, y mucho menos para perdonar. Vio el sesgo sistémico, no como una teoría académica, sino como una realidad cotidiana. Vio cómo el color de la piel, el código postal o el acento de una persona podían influir en la cuantía de una fianza o en la severidad de una sentencia. Aprendió a luchar. Aprendió a ser tenaz, a preparar sus casos con una meticulosidad obsesiva, a encontrar las grietas en los argumentos de la fiscalía. Ganó casos que otros daban por perdidos, no con grandes discursos teatrales, sino con un conocimiento profundo de la ley y una comprensión empática de sus clientes. Se ganó una reputación de ser una abogada dura pero justa, una luchadora incansable,
pero cada victoria era agridulce. Sabía que estaba ganando batallas, pero la guerra se libraba en un nivel superior. Estaba sacando gente de las arenas movedizas, uno por uno, pero no podía detener la arena. La frustración se acumulaba, una presión constante en su pecho. La abogacía era solo un lado de la ecuación. El verdadero poder, el poder de interpretar la ley, de establecer precedentes, de dirigir el curso de la justicia, residía en otro lugar, en ese estrado elevado de madera oscura. Y así, un nuevo objetivo, más audaz y casi impensable, comenzó a tomar forma en su mente. La ambición de convertirse en jueza era una llama secreta que alimentaba en silencio. Sabía que el camino sería aún más arduo, plagado de política, de alianzas y de un escrutinio que desenterraría cada aspecto de su vida. El sistema no solía elevar a personas como ella. Promovía a los que se sentían cómodos dentro de sus confines, a los que no buscaban cambiarlo fundamentalmente. Elena no tenía conexiones políticas, ni un linaje de abogados que la respaldara. Lo que tenía era un historial impecable, una reputación forjada en las trincheras del sistema judicial y una determinación que rozaba la obsesión. Pasó la siguiente década construyendo su carrera, moviéndose de la defensa pública a un pequeño bufete privado que se especializaba en derechos civiles, y luego a la Fiscalía de Distrito. Una decisión que muchos de sus antiguos colegas no entendieron. Pero Elena sabía que para poder juzgar con imparcialidad, necesitaba entender el sistema desde todos los ángulos. Necesitaba conocer las presiones a las que se enfrentaban los fiscales, las limitaciones de los defensores y las complejidades de la aplicación de la ley. Se convirtió en una fiscal respetada, conocida por su ética de trabajo y su enfoque equitativo, a menudo buscando alternativas a la encarcelación para delincuentes no violentos y centrándose en los casos de mayor impacto. Su nombre empezó a sonar en los círculos legales, no como una estrella emergente, sino como una profesional sólida, seria e incorruptible. Durante todo este tiempo, el recuerdo de la familia Thompson y del señor Miller permanecía como una piedra angular en su memoria. De vez en cuando, sus nombres aparecían en las noticias de sociedad o en las páginas de negocios. El señor Thompson había expandido su imperio empresarial y el señor Miller se había convertido en socio principal de su bufete, un pilar de la comunidad legal de la ciudad. Para el mundo, eran modelos de éxito. Para Elena, eran un recordatorio constante de la injusticia que se escondía bajo una superficie pulida. Cuando surgió una vacante en el Tribunal Superior del Condado, sus mentores y colegas la animaron a presentar su candidatura. El proceso fue brutal. Fue investigada, entrevistada por comités, y su vida personal y profesional fue analizada bajo un microscopio. Tuvo que enfrentarse a preguntas veladas sobre su temperamento y su perspectiva, eufemismos para cuestionar si alguien de su origen podía ser verdaderamente objetivo. Pero su historial hablaba por sí mismo. Su trayectoria diversa, su intelecto afilado y su calma inquebrantable impresionaron al comité de nombramientos. Finalmente, contra todo pronóstico, su nombramiento fue confirmado. El día que recibió la noticia, no hubo una celebración ruidosa. Se sentó en silencio en su pequeño apartamento, el mismo desde el que había estudiado para el examen de la abogacía, y dejó que el peso del momento la invadiera. Sacó una vieja foto de ella y Luis, tomada un verano antes de que todo se viniera abajo, ambos sonriendo, ajenos a la fragilidad de su mundo. Luis había salido de la cárcel hacía años, pero la experiencia lo había marcado de por vida. Era un hombre callado, desconfiado, que luchaba por mantener un trabajo estable. La injusticia no solo le había robado tiempo, le había robado una parte de su espíritu. Elena miró la foto y luego el documento oficial de su nombramiento. No era una victoria, no todavía. Era el comienzo del verdadero trabajo. El día de su investidura fue surrealista. Vestida con la toga negra, sintió su peso sobre los hombros, no como una carga, sino como un manto de responsabilidad. La ceremonia fue solemne,
llena de discursos sobre la integridad y el Estado de Derecho, mientras pronunciaba su juramento, con la mano sobre una constitución desgastada. Su mente no estaba en las palabras que recitaba, sino en el rostro de su hermano, en la arrogancia del señor Miller, en la indiferencia del juez Roberts. Juró defender una ley que sabía que no siempre era justa, pero se juró a sí misma interpretarla con la empatía y la comprensión que a su familia se le había negado. Sus primeras semanas en el banquillo fueron un período de adaptación. Aprendió el ritmo del tribunal desde una nueva perspectiva, la cadencia de los argumentos, el flujo de las pruebas, el delicado equilibrio entre la autoridad y la humildad. Se esforzó por tratar a cada persona que comparecía ante ella, desde el abogado más prestigioso hasta el acusado más intimidado, con el mismo nivel de respeto. Escuchaba atentamente, leía cada informe meticulosamente y se tomaba el tiempo necesario para deliberar. Su estilo era una desviación silenciosa de la impaciencia y el desdén que había visto en jueces como Roberts. Y entonces un día, mientras revisaba la lista de casos de la semana siguiente, un nombre saltó de la página: Thompson Consolidated versus Grupo de Demandantes de Agua Limpia. Su corazón dio un vuelco, una reacción visceral que la sorprendió por su intensidad. Leyó los detalles. Era un caso civil complejo. Una de las fábricas de la corporación del señor Thompson estaba siendo demandada por contaminar el suministro de agua de una comunidad rural de bajos ingresos, causando enfermedades y daños a la propiedad, y el abogado principal que representaba a Thompson Consolidated era, por supuesto, el señor Daniel Miller. Elena se reclinó en su silla, el cuero crujiendo en el silencio de sus aposentos. El pasado y el presente habían colisionado de una manera que parecía casi predestinada. Por un momento, consideró la posibilidad de recusarse. Sería lo más fácil, lo más seguro, pero luego desechó la idea. No había un conflicto de intereses legal. Su conexión con ellos era la de una empleada doméstica anónima de hacía casi 20 años y la de una observadora silenciosa en el juicio de su hermano. Recusarse sería una abdicación, una forma de admitir que ellos todavía tenían poder sobre ella. No, ella presidiría este caso. Y lo haría con la más absoluta e inquebrantable imparcialidad. Sería su prueba definitiva, no solo de su capacidad como jueza, sino de su capacidad para trascender el dolor personal y encarnar la justicia que había buscado durante tanto tiempo. La ironía de la situación era tan densa que casi podía saborearla. Los hombres que la habían descartado como una nadie, que habían destruido a su familia con una mentira casual, ahora tendrían que presentar su caso ante ella. Tendrían que dirigirse a ella como su señoría. La justicia, al parecer, tenía un sentido del humor retorcido y poético. El aire en la sala del Tribunal 12B era espeso con una tensión anticipatoria. Elena entró desde sus cámaras, el movimiento de su toga negra creando un susurro silencioso. Caminó con pasos deliberados y medidos hacia el estrado, su rostro una máscara de neutralidad profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. No miró directamente a la mesa de los demandados, pero era consciente de su presencia, una energía palpable en la sala. Se sentó, ajustó su silla y observó el espacio ante ella. Los abogados de los demandantes, un equipo joven y enérgico de una organización sin ánimo de lucro, la miraban con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Luego, su mirada se posó en la otra mesa. Allí estaba el señor Thompson, más viejo, con el rostro más flácido y el cabello más ralo, pero con la misma aura de arrogancia innata. Y a su lado, Daniel Miller, impecable como siempre en un traje a medida, sus papeles organizados con una precisión milimétrica. Miller estaba mirando sus notas, pero cuando Elena carraspeó ligeramente para indicar el inicio de la sesión, levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, la expresión de Miller fue de mera cortesía profesional. Luego, una chispa de confusión, un ligero fruncimiento de cejas. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de ubicar esa cara familiar.
Elena vio el momento exacto en que el reconocimiento lo golpeó. No fue un destello, sino una ola lenta y nauseabunda que pareció subir desde su estómago. Su sonrisa profesional se congeló y se desvaneció, reemplazada por una incredulidad atónita. Sus ojos se abrieron un poco más. Su mandíbula se tensó visiblemente. Se inclinó instintivamente y le susurró algo al señor Thompson, quien luego miró a Elena, su expresión pasando de la confianza a la confusión y luego a una ira mal disimulada. El murmullo se extendió por su equipo legal. Elena mantuvo su expresión impasible, pero por dentro sintió una oleada de algo que no era triunfo, sino una vindicación fría y tranquila. El poder en la sala se había reconfigurado por completo, no con un grito, sino con el simple acto de sentarse en una silla. «Buenos días, señores», dijo Elena, su voz tranquila y firme, resonando con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Estamos aquí para tratar el caso Thompson Consolidated contra el grupo de demandantes de agua limpia. Señor Miller, ¿está lista la defensa para presentar sus alegatos iniciales?» La pregunta era rutinaria, pero en ese contexto, estaba cargada de un peso inmenso. Obligó a Miller a levantarse, a recomponerse y a dirigirse a ella, a la mujer cuya existencia una vez había descartado con tanta facilidad, con el respeto formal que el tribunal exigía. «Sí, su señoría», tartamudeó Miller, su confianza hecha añicos. «Estamos listos». El juicio había comenzado, y Elena, la sirvienta, la observadora silenciosa, ahora era la que escuchaba, la que sopesaba, la que juzgaba. El juicio se desarrolló a lo largo de varias semanas, convirtiéndose en un meticuloso ejercicio de control y profesionalismo por parte de Elena. Miller, recuperado de su shock inicial, intentó una táctica sutil pero agresiva. En los primeros días, presentó una moción para la recusación de Elena, citando un potencial conflicto derivado de una relación previa. Lo hizo en una audiencia a puerta cerrada, su tono cuidadosamente respetuoso, pero con un trasfondo de amenaza. Argumentó que la familiaridad de Elena con la familia Thompson podría impedir un juicio imparcial. Elena lo escuchó sin interrumpir, su rostro inescrutable. Cuando él terminó, ella respondió con una calma glacial que desarmó por completo su estrategia. «Señor Miller», comenzó, su voz nivelada, «la Corte reconoce su preocupación por la imparcialidad. Sin embargo, su moción se basa en una premisa incorrecta. Usted habla de relación y familiaridad. Permítame aclarar la naturaleza de esa conexión para el registro. Durante un breve periodo, hace casi 2 décadas, fui empleada como personal de limpieza en la residencia del señor Thompson. Mi interacción con la familia fue prácticamente nula. Ellos no me conocían, y yo solo los conocía como mis empleadores». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La ley sobre recusación se refiere a relaciones personales, financieras o profesionales, que podrían influir en el juicio de un juez. Ser invisible para alguien no constituye una relación. Por lo tanto, no existe base para la recusación. Moción denegada. Su recontextualización de los hechos fue devastadora. Había tomado el arma de Miller y la había desarmado, exponiendo la hipocresía de su argumento. Él había querido insinuar una intimidad que le diera una ventaja, y ella la había redefinido, como la indiferencia que realmente fue. A partir de ese momento, el juicio continuó en un campo de batalla legal estrictamente definido por ella. Elena fue escrupulosamente justa. Dio a Miller y a su equipo todo el margen de maniobra que la ley permitía, escuchando sus argumentos y admitiendo sus pruebas cuando era apropiado. Pero también dio a los abogados de los demandantes el mismo respeto y la misma oportunidad, algo que claramente no esperaban. Para los Thompson y Miller, esta imparcialidad era en sí misma una forma de tortura. Estaban acostumbrados a un sistema que se inclinaba sutilmente a su favor, y la neutralidad absoluta de Elena se sentía como una hostilidad activa. Ella desmanteló sus tácticas de dilación, rechazó sus objeciones frívolas y mantuvo el foco del juicio en los hechos, los informes químicos,
los testimonios de los residentes enfermos, los memorandos internos de la empresa, que sugerían un conocimiento temprano de las fugas tóxicas. Elena observaba a los testigos de la comunidad, gente trabajadora, muchos de ellos latinos, que hablaban con una dignidad tranquila sobre sus hijos enfermos, sus cosechas arruinadas y el miedo constante de beber el agua de sus propios grifos. En sus rostros veía el reflejo de su propia familia, de su propia comunidad, pero su rostro no traicionaba ninguna emoción. Se mantenía como el eje imparcial alrededor del cual giraba todo el drama, su presencia silenciosa, una reprimenda constante a la arrogancia de los hombres que ahora la miraban desde abajo. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido durante el contrainterrogatorio del propio señor Thompson. Subió al estrado con un aire de confianza forzada, claramente instruido por Miller para proyectar una imagen de empresario responsable y preocupado. Respondió a las preguntas de su abogado con respuestas ensayadas sobre los protocolos de seguridad de su empresa y sus contribuciones a la comunidad. Pero cuando el abogado principal de los demandantes, un joven apasionado llamado David Chen, comenzó su interrogatorio, la fachada comenzó a resquebrajarse. Chen, armado con documentos internos que habían salido a la luz durante el descubrimiento, lo presionó sobre un memorando de 2012 de un ingeniero de planta que advertía sobre el riesgo significativo de corrosión en los tanques de almacenamiento de residuos. Señor Thompson, ¿estaba usted al tanto de este informe cuando fue emitido?, preguntó Chen, su voz tranquila pero persistente. Recibo cientos de informes, respondió Thompson con evasivas. Confío en que mis gerentes se ocupen de esos asuntos, pero este informe fue marcado como urgente y enviado directamente a su oficina. ¿No es así?, replicó Chen, mostrando el documento en la pantalla. Thompson vaciló. No recuerdo los detalles específicos. Elena observaba el intercambio en silencio, su mirada fija en Thompson. Vio el sudor casi imperceptible en su frente, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la barandilla de madera. Vio al hombre detrás de la máscara de poder, un hombre acostumbrado a que los detalles inconvenientes simplemente desaparecieran. El interrogatorio continuó, cada pregunta respaldada por una prueba, cada respuesta evasiva exponiendo una nueva capa de negligencia. Elena tuvo que intervenir varias veces, anulando las objeciones cada vez más desesperadas de Miller. «Objeción, su señoría. El abogado está especulando», gritó Miller en un momento dado. «La pregunta se basa en la prueba documental P-117, señor Miller. El testigo puede responder». «Objeción denegada», respondió Elena con calma, su autoridad incuestionable. El momento culminante llegó cuando Chen presentó un análisis de costos que mostraba que la reparación de los tanques habría costado $1.2 millones, mientras que el acuerdo extrajudicial inicial, ofrecido a la primera familia que se quejó, fue de solo $50,000. La implicación era clara y brutal. La empresa había hecho un cálculo financiero, apostando a que era más barato envenenar a la gente que mantener su equipo. El rostro de Thompson se enrojeció de ira y humillación. Miró a Elena, una súplica desesperada en sus ojos, como si esperara que ella interviniera para salvarlo. Pero Elena le devolvió una mirada de neutralidad inquebrantable. En sus ojos, él no era el poderoso señor Thompson. Era simplemente un testigo en un estrado, obligado a rendir cuentas bajo juramento. En ese momento, la inversión de poder fue total y absoluta. La justicia que se estaba administrando en esa sala no era solo para las víctimas de la contaminación del agua. Era, en un sentido profundo y personal, la justicia retrasada para un joven de 17 años, acusado injustamente de robar un reloj. Llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada. El silencio era tan denso que parecía tener peso físico. Elena había deliberado durante 2 días, revisando cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada precedente legal. No había sido una decisión difícil en cuanto a los hechos, pero sí en cuanto al peso de su significado. Sabía que esta sentencia sería analizada, criticada y recordada.
Sabía que los fantasmas del pasado estaban observando. Entró en la sala y tomó su asiento, permitiendo que el silencio se prolongara un momento más antes de hablar. Después de una cuidadosa revisión de todas las pruebas presentadas y los argumentos de ambas partes, comenzó, su voz llenando cada rincón de la sala. Este tribunal ha llegado a una decisión. Hizo una pausa, y su mirada recorrió la sala, deteniéndose por un instante en los rostros ansiosos de los demandantes, y luego en las caras tensas de Thompson y Miller. El tribunal determina que Thomson Consolidated actuó con negligencia grave y un desprecio consciente por la seguridad y el bienestar de la comunidad. Las pruebas demuestran de manera abrumadora que la empresa tenía conocimiento de los riesgos significativos de contaminación y eligió conscientemente no tomar las medidas correctivas adecuadas, priorizando las ganancias sobre la salud humana. Cada palabra era precisa, legalmente sólida, pero llevaba una carga moral ineludible. Continuó detallando los hallazgos, citando los memorandos internos, los informes de los expertos y los testimonios de las víctimas. No era un discurso emocional, era un desmantelamiento metódico y forense de la defensa de la corporación. Por lo tanto, continuó, el tribunal ordena a Thomson Consolidated a pagar una indemnización compensatoria a los demandantes por la suma de $87 millones para cubrir los gastos médicos, la pérdida de valor de la propiedad y los daños a su calidad de vida. Un grito ahogado de alivio y alegría surgió de la sección de los demandantes. Elena levantó una mano para pedir silencio. Además, añadió su voz adquiriendo un filo más duro, debido a la naturaleza atroz de la negligencia y el intento de ocultar la verdad, este tribunal impone una indemnización punitiva de $250 millones. Esta sanción no solo tiene por objeto castigar a la parte demandada, sino también disuadir a otras corporaciones de adoptar una conducta similar en el futuro. Miller se desplomó en su silla, su rostro pálido y derrotado. Thompson la miraba con puro odio, la máscara de civilidad finalmente destrozada. Pero a Elena ya no le afectaba. Había cerrado el círculo. Cuando la sala finalmente se vació, dejando solo el eco de las emociones que la habían llenado, Elena permaneció sentada en el estrado durante un largo rato. El peso de la toga sobre sus hombros se sentía diferente ahora, menos como un manto de responsabilidad, y más como una armadura que finalmente había cumplido su propósito. Miró la silla vacía de los testigos donde el señor Thompson se había sentado, y luego la mesa donde Miller había luchado y perdido. No sentía euforia ni un placer vengativo. En su lugar, había una sensación de calma profunda y agotadora, la calma que sigue a una tormenta largamente esperada. Había hecho justicia. No era una justicia perfecta ni universal. No borraría el pasado ni repararía por completo las vidas rotas, ni la de su hermano ni la de las familias de la comunidad. Pero era una justicia tangible, una reafirmación de que el poder, sin importar cuán arraigado esté, puede y debe rendir cuentas. La ley, en sus manos, se había convertido en la herramienta que siempre había soñado que podría ser, no un arma para los poderosos, sino un escudo para los vulnerables. Se levantó lentamente y caminó hacia sus cámaras. En el pasillo silencioso, se detuvo y miró por la ventana, observando la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar de esa ciudad, un hombre rico acababa de descubrir que su riqueza no lo ponía por encima de la ley, y un abogado arrogante había aprendido que nunca se debe subestimar a la persona que limpia el suelo que pisas. El recuerdo de aquella frase, «Solo eres una sirvienta», volvió a su mente, pero esta vez no sonaba como un insulto. Sonaba como el punto de partida de un largo viaje, una declaración de ignorancia que ella había pasado su vida refutando, no con palabras, sino con hechos. No había necesitado gritar ni enfrentarlos en su propio terreno, simplemente había cambiado el terreno, había redefinido las reglas, se había sentado en la silla más alta de la sala y había demostrado, con la fuerza tranquila de la ley, que la justicia no depende de quién eres, sino de lo que haces.
y en el silencio de su conciencia, supo que su trabajo apenas comenzaba. Había innumerables salas de tribunal, innumerables injusticias, y ella ahora tenía un lugar desde el cual hacerles frente. La sirvienta se había convertido en jueza, no para gobernar, sino para servir, en el sentido más verdadero y poderoso de la palabra.